Lógico. Mira, es sumamente importante porque resulta ser que esa microbiota compone una cosa que se llama el epigenoma. Nosotros tenemos un genoma nuestro, que es el que nos da la mitad de nuestro papá y nuestra mamá, el que nos enseñan en el colegio cuando estamos en bachillerato o así. Pero esas bacterias tienen un genoma que forma parte de nosotros y que ha crecido con nosotros y que se modifica con nosotros y con nuestras actividades, que es 100 veces más amplio que el nuestro y que es parte de nosotros y que nosotros debemos tratar de que esa microbiota o ese epigenoma sea el más sano y correcto posible. Hay enfermedades asociadas a una colonización de bacterias malas, de alguna manera, Vamos a llamarlas o así. incorrectas, ah, y de una disminución en la colonización, en el porcentaje o en la distribución de bacterias. ¿Me explico? Entonces, es sumamente importante alimentarse adecuadamente, una adecuada sanidad, el uso de probióticos de manera regular, etcétera, para mantener una microbiota adecuada que nos ayude a tener una digestión adecuada, valga la redundancia, y evitar tener problemas gastrointestinales, ¿no? Nos habla sobre cómo lo clasificábamos al principio. Vamos hoy a llamarlas bacterias buenas y bacterias malas para entenderlas de esa manera. Las Sí. buenas, las que pertenecen a esa microbiota de manera natural, y las malas, aquellas que nos puedan hacer daño. Pero, porque antes le llamábamos flora intestinal y ahora le estamos llamando microbiota. No, siempre sigue siendo la flora intestinal, ¿no? Hay una cosa que se llama flora normal y flora patológica. Ok. ¿Ok? La flora normal, hay una flora intestinal que se llama microbiota y hay una flora cutánea, por ejemplo, que es normal de la piel, y hay una normal de la garganta y una normal de las fosas nasales. Esa es la flora intestinal normal. Todo lo que tiene contacto de una manera u otra con el exterior está colonizado por bacterias. Ahora, las bacterias que componen el intestino o que nos ayudan y participan de una manera u otra en nuestra digestión o en cómo funcionamos con los alimentos, forman parte de esta microbiota intestinal. ¿Qué son los probióticos? Nos decía que utilizar probióticos de manera regular nos podría ayudar a tener una buena salud gastrointestinal. Sí, los probióticos son elementos o, de alguna manera, bacterias en su forma más primitiva o elementos que promueven el crecimiento de una manera u otra, porque los probióticos engloban todos estos grupos que promueven el crecimiento de determinado tipo de bacterias, llamémoslas buenas, que van a mantener al margen las bacterias malas. O sea, nosotros siempre vamos a tener de los dos tipos de bacterias en nuestro organismo y es bueno que tengamos de ambos. En muchas oportunidades el problema es en qué porcentaje hay de unas bacterias y en qué porcentaje hay de otras bacterias. Muy bien. O cuál es la distribución de las bacterias. Y eso varía según el tipo de dieta que nosotros tenemos, porque la microbiota intestinal normal de un venezolano no es la misma normal de un español y no es la misma normal de un británico. Tiene que ver mucho cómo nos alimentamos, cómo nuestras hemos costumbres. crecido, cómo nos alimentamos, con la calidad del agua, con muchísimas cosas. Claro, porque por ejemplo en otros países vemos cómo pueden agarrar y tomar agua del grifo, nosotros no. Bueno, Al hacerlo podemos correr a riesgo de muchas enfermedades, entre ellos lo más normal, una diarrea. eso tiene muchísimo que ver con la calidad del agua de la tubería, ¿no? Y con el tratamiento del agua previo a que llegue a nuestra grifería, o a nuestro tanque, o a donde sea. Claro, nosotros no estamos acostumbrados a ingerir ese tipo de agua. Por ejemplo, muchas personas cuando van incluso a Europa Se le hace extraño, se hace extraño. no solo se hace extraño, sino que además les cae mal el agua, les cae mal porque tiene un contenido de cal al cual no están acostumbrados, o tiene un contenido de cloro al cual no están acostumbrados, dependiendo de dónde vayan y de cuál sea el tratamiento que se le dé al agua. Pero en líneas generales depende mucho del tipo de agua y de la calidad del agua. Entonces, claro, uno puede estar acostumbrado o no. Está la famosa diarrea del viajero, que es la diarrea producida en los primeros días de un viaje. Y eso tiene que ver con las bacterias que componen el agua y que son consideradas patógenas o no patógenas en ese grupo, en esos sitios. Entonces, claro, ahí vienen componentes propios del sitio en donde estás, ¿no? Entonces hablemos un poco de la manipulación del agua. Existen sectores en nuestro país en donde el agua llega con regularidad y en otros donde no. Entonces, ¿cómo debe ser el tratamiento del agua a pesar de que venga envasada en los botellones, por Mira, ejemplo? Mi manera de ver las cosas, toda el agua debe ser filtrada y hervida, a menos que usted tenga un filtro de estos de última generación de
una membrana de ósmosis inversa, una cosa de esta, que muy poca gente tiene acceso a ese tipo de filtros, o pocas personas Que no tienen es acceso. el mismo el de piedra. No, el filtro de piedra es otro tipo de filtro, el filtro de carbón activado es otro tipo de filtro. Si usted no tiene un filtro de estos ósmosis inversa, usted debería utilizar un método aparte del filtrado, que ya usted lo está haciendo, debería hervir el agua porque la calidad del agua en este momento que está llegando a la mayoría de los hogares en donde llega agua, pues es una calidad un poco regular. Le preguntaba sobre esto porque de ahí también parte la manipulación de los alimentos y Correcto. también lo que sería la higiene a través del agua. Porque a veces pensamos que estamos lavando bien nuestros alimentos, por ejemplo, los vegetales crudos, que todo le echamos la culpa a la lechuga, lo decíamos en la parte anterior, pero que no es la única responsable de Absolutamente. todas las bacterias que podamos recibir de manera externa, sino que puede ser cualquier alimento crudo, Y es mal muy, se- lavado, y es ¿no? muy sencillo, Daniel. Nosotros podemos hervir todo el agua que nos tomamos en casa. Sin embargo, uno no lava el agua con la que se ducha, o no lava el agua no hierve, perdón, el agua con la que se ducha o con la que se lava los dientes, con la que se cepillan los dientes. Entonces, esa agua perfectamente puede estar contaminada. Es un problema más de la calidad del agua que llega a nuestras casas. Es muy difícil mantener una correcta salud gastrointestinal en este momento y mantenernos libres de parásitos como mencionabas tú el Helicobacter previamente, o los blastocystis, o algunos otros parásitos que pueden o no ser causantes de determinados síntomas, pero es realmente difícil porque la calidad del agua es realmente en algunas Entonces la oportunidades clave deficiente. está primordial también en el tratamiento del agua. Entonces vamos a ver en la próxima parte, porque nos siguen llegando preguntas, nos preguntan incluso sobre el helicobacter y el estrés. Vamos a ver Ok. qué tanta relación tiene eso y además cómo reacciona nuestro organismo y ese gran universo llamado microbiota intestinal. José Di Giorgio nos seguirá acompañando en la próxima parte, médico gastro conectados en las redes sociales, agradeciendo la sintonía, la participación. Tenemos la cuenta @DanielaJ activa con el Instagram Live, nos escribe Magomar06, es el usuario, y dice: ¿el estrés influye o complica la infección por el Helicobacter pylori? Más que complicarla o en sí afectar la infección como tal, sí afecta los síntomas que nosotros podamos tener derivados del Helicobacter. El Helicobacter produce o induce el aumento de la secreción ácida por parte del estómago y eso genera que haya un mayor daño a la capa superficial del estómago que se llama la mucosa y eso produce gastritis. Entonces, los síntomas de gastritis se pueden ver empeorados si el paciente está en una situación de estrés. ¿Por qué? Y puede ocasionar daños mayores en el organismo, ¿no? Correcto. La situación de estrés es una situación de inflamación crónica del organismo, independientemente de cuál sea la causa. Y eso además es un estado de alerta perenne. Cuando tú estás estresado, o sea, si tú estás en un estado de hiperreactividad, a ti te pasa una mosca por al lado y tú pegas un brinco. Lo mismo sucede si tienes un dolor abdominal. Si tienes dolor abdominal, el dolor abdominal se puede ver aumentado o la percepción que tú tienes del exterior es mayor, pero la del interior también. Además de que el estrés en sí, que es un estado proinflamatorio, puede empeorar el daño de alguna manera que provoca ese ácido clorhídrico o ácido gástrico a la mucosa gástrica. Nos preguntan, ¿qué tipo de medicamento se debe evitar cuando se padece de Helicobacter? Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, desde luego, deben evitarse, como el ibuprofeno, el ketoprofeno, el diclofenac, la aspirina. Esos medicamentos deben evitarse porque también inducen de una forma parecida, pero un daño similar también a la mucosa gástrica. Entonces, si uno suma, se puede potenciar el daño que genera el Helicobacter pylori con el daño que podría de alguna manera estar generando el medicamento. Esos son en líneas generales los que yo diría más relevantes como medicamentos que debemos evitar si tenemos un ¿Qué Helicobacter pasa pylori. si el Helicobacter pylori no se cura bien? Bueno, definitivamente no se van a resolver los síntomas y puede llegar un momento en que tengamos resistencia a los antibióticos tradicionales utilizados para resolver el Helicobacter pylori, con lo cual eso hay pacientes que lo conocen. Yo tengo pacientes que para ellos ha sido una tragedia la erradicación del Helicobacter pylori porque hay que hacer un proceso de tratamientos muy largos, muy complejos, muy fastidiosos y al final en algunas oportunidades se erradica y en otras oportunidades no. ¿Es un mito o una realidad, doctor? Disculpe que lo interrumpa, que el Helicobacter pylori se duerme pero que no se cura. No, es un mito. El Helicobacter pylori puede ser erradicado. Lo que pasa es que en Venezuela las tasas de reinfección no son despreciables.
pero no es que uno lo duerme y no lo erradica, no, no es Eso es así. mentira, no es es porque hemos escuchado mucha gente que dice es que tienes Helicobacter, eso nunca se quita, eso se queda ahí y se reactiva en algún momento. No necesariamente. Si uno da el tratamiento como es, por el tiempo que es, hay estudios que repiten las pruebas para determinar si el paciente tiene Helicobacter pylori y se les han hecho pruebas por 10 años y es muy difícil que una bacteria que está ahí, como el Helicobacter, no, de alguna manera no se reproduzca en 10 años. Capitán Gonzo nos escribe, dice que si las tabletas o pastillas potabilizadoras en las aguas de los botellones o esas que se recargan a través del botellón sería suficiente para la protección. La verdad es que funcionan bastante bien, pero son un mecanismo costoso. Entonces, si usted Y va saber qué porcentaje poner, ¿no? Claro, es que las pastillas vienen de diferentes tamaños. Hay pastillas que vienen para 1 litro, para 1 galón, para 5 litros, para 10 litros, para 25 litros. Hay pastillas diferentes. La potabilización del líquido, del agua, empleando esas pastillas, es un método efectivo. Utilícenlo bien. Fíjense que la pastilla sea para, o lo que usted va a utilizar, esté de acuerdo con la cantidad de agua que tiene. No intente rendir de alguna manera la pastilla porque entonces no funciona. Una duda, ¿todas esas pastillas son pueden ser de consumo humano? Sí, eso potabiliza el agua en líneas generales para consumo. No hay ningún, bueno, la mayoría, no. La inmensa mayoría. ¿Hay algo que debamos leer y que tenemos que tener Búsquelo. alerta por si acaso? Si hay alguna que no lo potabiliza, regularmente lo dice. Okay. Dice, esta agua no es apta para el consumo, regularmente. Hay que leer las etiquetas. En líneas generales esas pastillas funcionan, pero es costoso. Le pregunto porque el venezolano no se acostumbra a leer casi nunca las instrucciones correcto. de nada. Entonces, bueno, son pastillas que potabilizan y por eso le preguntaba que si todas realmente son aptas para el consumo humano. Es correcto. En líneas generales, yo te diría que todas, porque la inmensa mayoría de las que yo he visto lo son. Son pastillas para llevar a campamentos, a este tipo de cosas, en donde uno toma el agua, la filtra, la pasa por una membrana y después le colocas la pastilla y la potabilizas para poder tomarla. Lalita61 dice que para qué se debe tomar el protector gástrico. Mira, el protector gástrico está indicado para pacientes que, por ejemplo, tienen tratamientos crónicos con fármacos que son o antiagregantes o anticoagulantes, pacientes polimedicados, pacientes que tienen enfermedad por reflujo, pacientes... Lo que es muy, muy importante es que el protector gástrico o el inhibidor de bomba de protones, que es el nombre correcto del protector gástrico, debe ser solamente tomado bajo indicación médica y con una justificación clara. No, tómate un protector gástrico de vez en... No, si usted tiene acidez... No es que te lo vas a tomar todos los días de por vida. Si usted tiene acidez o tiene enfermedad o tiene síntomas de reflujo, cada vez que comete un exceso, pues tome el inhibidor de bomba protector gástrico cuando va a cometer un exceso. Regularmente uno lo sabe. Si va a una fiesta, si va a una reunión. En estos momentos, mucho cuidado con la fiesta y las reuniones. Por supuesto. Pero si lo va a hacer más adelante, que esperemos que lo podamos hacer pronto, pues tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. O incluso en casa de repente podemos abusar porque nos gusta mucho una comida y de repente al momento de sentarnos nos servimos de más y bueno, la digestión va a ser totalmente distinta. Exactamente. ¿No? O vamos a hacer algo, comer una comida que nos gusta mucho eventualmente. Pues mira, perfectamente válido, pero no abusar del uso de los inhibidores de bomba. Además que hoy en día está mucho más vigente la higiene porque existen manifestaciones también del COVID-19 en la pandemia que se ha dado a conocer que pueden tener reacciones gastrointestinales algunos pacientes como algunas diarreas. Entonces, para no entrar en pánico y paranoia, hacer también el correcto o la correcta limpieza de cada uno de los alimentos, ¿no? Es correcto, mira, yo te diría, ese porcentaje yo estoy seguro que va a ir aumentando el de la OMS en relación a qué porcentaje de pacientes tiene síntomas gastrointestinales de COVID. Yo creo que cerca del 30% de los pacientes que tienen síntomas COVID hacen síntomas gastrointestinales de una u otra manera. Algunos con diarrea, algunos con náuseas, algunos con dolor abdominal, algunos con los tres, uno solamente tiene síntomas gastrointestinales sin síntomas respiratorios, incluso sin fiebre. Entonces, se sabe que los receptores que utiliza el COVID para afectar el pulmón de manera inflamatoria, hay muchos más receptores en la pared del tubo digestivo que incluso en el mismo pulmón. Con lo cual, usted puede encontrar el antígeno del COVID en el tubo digestivo hasta 50 días después de superar la infección. Eso hay estudios que lo dicen. Una de las cosas buenas que ha tenido esta pandemia es que todos los días hay una conferencia virtual dada por un super experto mundial acerca de un tema
del COVID o de cualquier otra cosa. Entonces, y eso nos ha facilitado el acceso a la información. Y en el tema del COVID, todos los días sale una información nueva. Y lo que está saliendo de manifestaciones gastrointestinales o afectación gastrointestinal del COVID-19 o pruebas diagnósticas del COVID-19 gastrointestinales, de hecho, se dice ahora que la PCR intrarrectal es incluso más sensible que la nasal. Sí, se están haciendo algunos estudios, eso también lo hemos tocado aquí en Noticias Globovisión Salud. Esperemos también cómo avanza este estudio. Doctor, se nos terminó el tiempo, ¿cómo lo pueden contactar? Por @DiGiorgioGastro es mi usuario de Instagram, DiGiorgioGastro también en Twitter, y digiorgiogastro@gmail.com es nuestro correo. Por allí pueden contactarlo, @DiGiorgioGastro. El doctor José Di Giorgio nos estuvo acompañando el día de hoy, médico, gastroenterólogo. Ya saben, a manipular correctamente los alimentos y seguir con las medidas de bioseguridad también para evitar el COVID-19. Gracias por acompañarnos una vez más. Las redes @salud_gb, @Daniel